Estos son los principales títulos hoy en América Latina. Crudo garantizado. Concluye la cumbre de Petrocaribe en Venezuela con la incorporación de Honduras y Guatemala. Siguen los cruces. El gobierno venezolano arremete contra Obama y Uribe, que anuncia acciones legales. Entrevista exclusiva. La hija del Che Guevara dice que Venezuela aún no está preparada para el chavismo. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la edición central de Latinoamérica Noticias. Comenzamos el noticiero de hoy en Venezuela, donde se celebró la séptima cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de Petrocaribe, que agrupa a las naciones caribeñas. La reunión se cerró ayer con un homenaje al expresidente venezolano Hugo Chávez, fallecido el pasado 5 de marzo, y el compromiso de Caracas de mantener la venta de crudo en condiciones ventajosas. Ahora también Honduras y Guatemala, que se incorporaron plenamente al acuerdo regional. En Venezuela, lamentablemente, se ha incubado una derecha fascistoide, antibolivariana, antilatinoamericana, anticaribeña. No les quede duda a ninguno de ustedes que las posiciones que han sido alentadas desde Estados Unidos, de las élites que gobiernan los Estados Unidos, son las posiciones más retrógradas desde la época de Pinochet. En algunos casos son más retrógradas que las propias ideas dictatoriales y fascistas de Pinochet. Para poner un ejemplo cercano aquí en el continente, de desprecio a los pueblos de América Latina, absoluto desprecio. Fueran felices si Petrocaribe se acaba, destruyen Petrocaribe. Era una oferta electoral y la tienen latente como amenaza. Jamás va a ser. Tengan la seguridad de que jamás va a ser. Petrocaribe lo que hace es consolidarse, crecer, fortalecerse. Pero lo tenían en la agenda, y no es agenda escrita en español, no, es una agenda escrita en idioma imperial. Seguimos con noticias que tienen que ver con Venezuela y hablamos de los cruces entre el gobierno de ese país y Estados Unidos en medio de la tensa situación desde los comicios presidenciales del 14 de abril. El presidente venezolano Nicolás Maduro responsabilizó a Barack Obama de la violencia planificada registrada en su país en los últimos días, antes de que el gobernante estadounidense emprendiera su reciente gira por México y Costa Rica. Por su parte, Obama calificó de ridículas estas acusaciones. Yo llamo a toda Venezuela a movilizarse. No aceptemos
de manera gratis. No dejemos que nos alucinen. No, que es una declaración más, no es una declaración más. Él está dando su beneplácito y la orden a la derecha fascista para que ataque al pueblo de Venezuela. Esta es la respuesta del presidente venezolano a las declaraciones concedidas por Barack Obama a una cadena internacional. El mandatario estadounidense dio un espaldarazo a la oposición al decir que el pueblo venezolano debe elegir a sus líderes en elecciones legítimas, por lo que evitó reconocer la legitimidad del gobierno de Nicolás Maduro. Además, se refirió a la violencia, las protestas y los ataques a la oposición en Venezuela y destacó los informes que prueban que Maduro no observa los derechos humanos, la democracia o la libertad de prensa. La respuesta de Venezuela fue contundente en voz de su canciller Elías Jaúa. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela rechaza con toda la fuerza de nuestra dignidad bolivariana las declaraciones emitidas por el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. Nuevamente, el presidente Obama arremete contra el legítimo gobierno venezolano, electo el pasado 14 de abril mediante un proceso comicial transparente. El mandatario del país sudamericano más bien responsabilizó a Obama de la violencia planificada, según sus palabras, que se registra en Venezuela en los últimos días. En tanto, y en otro frente, el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, dijo que llevará a Maduro ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por poner su vida en peligro. El anuncio llega 2 días después de que Maduro acusara a Uribe de ser un asesino y de tramar una conspiración para matarlo por medio de paramilitares que están intentando entrar en su país. Además, Maduro insinuó que Uribe podría haber estado implicado en la muerte del periodista venezolano Johnny González hace unos años atrás. Y a propósito de la situación en Venezuela, cerramos este primer bloque de información contándoles que la pediatra cubana Aleida Guevara March, hija mayor del segundo matrimonio del guerrillero argentino Ernesto Che Guevara, consideró en una entrevista que el país bolivariano no está totalmente preparado políticamente para valorar los cambios introducidos por el chavismo. Hija de uno de los revolucionarios más recordados, la pediatra cubana Aleida Guevara, hija del guerrillero argentino Ernesto Che Guevara, consideró la situación política de Venezuela y dijo que el país no está listo para valorar el chavismo. Aún después de muerto Chávez, fíjate que
podía ver el peligro de que se perdiera algo porque todavía, a pesar de estos años de revolución, no es un pueblo totalmente preparado desde el punto de vista político, desde el punto de vista cultural. Para ella hay que seguir construyendo socialismo, pero todavía es un pueblo ignorante políticamente, porque tienes que darte cuenta de los cambios que estás viviendo. Guevara aseguró que cosas como el derecho a una salud pública y educación no son discutibles y consideró que aunque a Cuba aún le falta mucho por alcanzar, es un pueblo libre. Nosotros somos quizás el país más libre de este planeta. Y en cuanto a las críticas procedentes de organismos como Amnistía Internacional por la presencia de periodistas y disidentes en cárceles, ella opina diferente. En Cuba no hay periodistas encarcelados por expresar sus opiniones. En Cuba hay personas encarceladas por vender información al enemigo de su pueblo. Por hablar. En Cuba nadie va preso, querido. Y al preguntársele por la bloguera cubana Giovanni Sánchez, dejó muy clara su posición. Ay, hijo, por Dios, pero ¿para qué me preguntas por semejante cosa, chico? ¿Tú no has visto las barbaridades que esa mujer escribe y dice? La hija del Che llegó el jueves a Chile procedente de Colombia para presentar el libro Evocación, mi vida al lado del Che, escrito por su madre Aleida March. Allí varias decenas de personas recibieron a Aleida, algunos de ellos antiguos miembros del GAP, grupo de amigos personales, la escolta personal de Salvador Allende. Vamos ahora a hacer un primer recorrido por los títulos más importantes de los diarios de América Latina. La Nación Argentina, el congelamiento de precios no alcanzó para contener la inflación. En abril el costo de vida cerró con una suba de entre 1,5 y 1,8%, empujada por los aumentos en los combustibles y la educación privada. La razón Bolivia. La COP se moviliza y el gobierno puede ilegalizar la huelga. La Central Obrera Boliviana instruyó movilizaciones en todo el país a partir de este lunes. El ministro de Trabajo volvió a invitarlos a dialogar. El Tiempo Colombia. Procurador Ordóñez no aspirará a la presidencia. Alejandro Ordóñez confirmó que no será candidato presidencial en las próximas elecciones y que completará su periodo como procurador. Además, el procurador dice que notarios que celebren matrimonios gays se exponen a sanción. El Comercio Ecuador. Triunfo contundente del Nacional en Quito. El cuadro de Carlos Sevilla goleó 3-0 a Independiente y consiguió su cuarta victoria. Emelec venció a la Liga de Loja en el último minuto y sigue el líder del torneo. Reforma México. Vive entre lujos de James Jr. Uno
de los hijos del líder petrolero y senador priista Carlos Romero de Llams vive a todo lujo. José Carlos Romero Durán compró 2 departamentos en Miami por los que pagó 7,5 millones. Brevísima pausa y al volver, Obama cierra gira. El